se viene la presentación del primer libro de Gilda Grimaldi. La tenemos en comunicación a Gilda. ¿Cómo está, Gilda? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Todo bien? Muchísimas gracias. Gracias, bien. ¿Esperando la lluvia? No sé, tal vez sí. Les vamos a contar un poco a los oyentes, para quienes no la conocen a Gilda. Nació el 22 de septiembre del 61 en Lobos, vive en Antonio Carboni. Realizó sus estudios secundarios en el Instituto Teodora Sánchez de Atucha. Dedicó su vida al hogar, al tambo, actividades que realizó junto a su familia. Ella es artista plástica, asistió algunos años al taller de Fernando Sancho, realizó también muestras colectivas, muestras individuales, relacionada desde siempre a la madre tierra. Ahí la escuchamos los pajaritos de fondo. Admiradora y observadora de la naturaleza, siempre observando la naturaleza, Gilda, encantadora eso, y agradecida con el entorno que la vio crecer y desarrollarse. Gilda, estás ahí con la naturaleza siempre. Totalmente. Estoy en este momento, estoy sentada en mi casa, en el patio, en Carboni, y disfrutando de los pájaros y de la tranquilidad. Qué lindo eso, tener la paz. La paz de la contemplación inspira también, ¿no? Seguramente, a mí sí, por lo menos es lo que a mí me pasa. Yo necesito cierto tiempo de contemplación, me gusta, me hace bien. Ya de los inicios de la humanidad, los primeros escritores contaban eso, ¿no? Que todo partía de contemplar la naturaleza, los primeros escritos. El germen está ahí. Y yo noto también eso en los cantautores, por ejemplo. Ajá. ¿Viste? Ellos, todas las canciones, especialmente las que me gustan a mí, que son las folclóricas y demás, todas nacen de la contemplación y del comportamiento del ser humano, en general. Claro. De los sentimientos, del entorno, del lugar donde uno está. Yo soy me gusta mucho eso de contemplar y escuchar y los sonidos. Sí, el campo tiene sus particularidades, ¿no? Distinto a una jungla, a una selva, a un jardín, es decir, cada espacio verde tiene lo suyo, pero el campo, ¿qué particularidad le encontrás vos, que pudiste reflejar acá en los colores del alma? Bueno, en mi caso, yo tuve por mi trabajo, digamos, en el campo teníamos tambo, y pude disfrutar, como digo siempre, el trabajo del tambo es muy difícil, sí. Es bastante sacrificado, lo hicimos con mi marido durante muchos años, pero toda esa parte de sacrificio se vio compensada, en mi caso, con amaneceres maravillosos, irrepetibles, nunca uno igual al otro, es decir, toda esa belleza, poderla observar, para mí era algo que me alegraba el día, y la verdad que me sigue pasando cuando veo un atardecer, los colores del cielo, todo eso me conmueve, por decirlo de alguna forma, me da alegría, me da paz, me da un montón de cosas, de sensaciones que no encuentro en otro lugar. Es esa conexión con la vida, ¿no? Con el nacimiento también de los animales. Está muy presente todo eso en la cotidianeidad. Totalmente, sí, es verdad. Gilda, ¿la escritura es parte de tu cotidianeidad o cada tanto lo haces? ¿Cómo es tu manera de escribir? Bueno, mira, yo empecé a escribir cuando murió mi papá. Ajá. Yo tenía 33 años cuando él falleció, por desgracia. Soy única hija, así que lo sufrí mucho su pérdida, y fue como una manera, no sé cómo explicarlo, pero fue como una forma de poder volcar en algo, en el papel, lo que me estaba pasando por dentro. Entonces pude escribir, le escribí a mi papá, y después no soy profesional, o sea, no escribo lo que me pasa, como digo siempre, escribo desde las tripas y desde
desde el corazón. Es decir, me pasa algo y lo vuelco ahí. Pero no siempre, no todos los días. Es decir, por ahí hay cosas que me conmueven o me llevan a escribir y empiezo y lo anoto, porque si no me olvido. Esa es la realidad. Como una manera de expresar, de descargar también emociones, de comunicar, ¿no? De dejar que salga, sí, que salga. Me pasa lo mismo con el tema de la pintura. Es decir, yo pinto, pero pinto realismo. O sea, no puedo entrar en otro espacio que no sea el realismo. Necesito ver o sea, y al mismo tiempo sentir que estoy pintando esa planta y me hago parte de ese color, de esa rugosidad de la planta. O sea, es como que paso las sensaciones que tengo al lienzo. Claro. ¿Viste? Sí. Y esto me da muchísimo placer. En este libro pudiste también expresarle sentimientos a familiares, amigos, amigas, ¿no? Sí. Es muy personal también en un punto, con los colores del alma. Totalmente, porque he escrito para mi mamá, mi papá, para una amiga, para mis hijos, para un amigo. O sea, además de algunas reflexiones, podríamos decir, claro, generales, también he escrito para más personal, cosas más personales. ¿Y estas las has compartido o están viendo la luz ahora con el libro? Mira, he compartido, sí, porque yo soy demasiado de comunicar, viste, las cosas, demasiado de contar, cuento todo, digamos, ¿no? Lo que me pasa y lo que hago. Entonces, mis amigos, por supuesto, todos los conocidos y amigos que tengo, ya conocen todo. Conocen mis dibujos, mis cuadros, conocen lo que escribo, conocen todo, porque comparto siempre con todos lo que hago, incluso actividades manuales tales como tejer, bordar, todo eso lo comparto. Yo siempre comparto todo. Son muy sociable. ¿Cómo es la vida de pueblo ahí, con un artista en el pueblo? Uy, no sé si... Yo soy así, sociable ya por naturaleza. Pero no, en el pueblo yo viví siempre en la zona rural, a 7 kilómetros de Carboni. Ah, mira. Pero hace 5 años, en marzo, va a ser que nos vinimos, porque dejamos de hacer el tambo y nos vinimos con mi marido a vivir al pueblo. Claro. Así que, al pueblo digo yo, al pueblito. Pero para mí es un lugar maravilloso porque me crié acá y muy cerca, así que tengo muchísimos recuerdos hermosos del pueblo y de la vida del pueblo, así que para mí es mi pago querido. Recuerdo que hay un poema que está dedicado a esos lugares que por ahí ya no están con el paso del tiempo, pero que los tenés presentes. Si lo tenés a mano y querés compartirnos algo o alguna referencia que tenés ahí, nos gustaría que nos leas algo. Bueno, mira, yo recuerdo que hice la estación de Carboni, por ejemplo. Sí. Para mí tiene mucho significado, porque era la conexión que nosotros teníamos, o que los que son de la zona rural sabrán interpretar lo que estoy expresando, porque para nosotros el tren fue muy importante, siempre, porque fue el medio en que de comunicación que hemos tenido siempre. Claro, de traslado también. Exacto. Porque incluso en épocas de inundaciones y demás, era el único que llegaba a la ciudad de Lobos, y a veces uno necesitaba ir y tenía que ir sí o sí, y teníamos que venir y subir al tren y llegar. Gilda, ¿cuántos años hace que ya no funciona? Vos sabés que yo exactamente no lo recuerdo, pero yo ya cuando yo terminé el secundario, ya cumplí 63, así que imagínate de los años que te estoy hablando. Ya en esa época... Es como preguntarme cuándo nació Mirta. Perdón, no te escuché. Nada, te hice un chiste nomás.
Era como pensar en qué año nació Mirta Legrand, más o menos pensaba. Más o menos, sí, más o menos. Che, no, y vos sabés que, no, así ya para esa época no circulaba con la frecuencia que correspondía antes, ¿viste? Y después dejó de pasar hace más de 30 años, 20 años que claro. empezó, después pasó un tiempo, iba cortando el recorrido, ¿viste? Y después dejó de pasar definitivamente, así que ya... En la década del 90. Tenemos, y más o menos, sí, después fue posterior tal vez, pero ya en esa época ya empezó a restringir su servicio, ¿viste? Pero, y ahora por suerte, hay un grupo acá en Carboni que está tratando de reciclar la estación, con alguna ayuda, así que esperemos que podamos reciclar el espacio, aunque sea, aunque no pase el tren, pero que esté la estación reciclada. Sí. Y escribí algo relacionado al tema que se llama precisamente La Estación. Quiero, en esta ocasión, contarte una linda historia. Buscaré en mi memoria la historia de la estación. A la estación arribaban los tamberos con sus carros. Los galpones se llenaban de granos para llevar. La fonda que enfrente estaba era el lugar del encuentro, lugar de charla, de cuentos, de la vida cotidiana, donde una copa o las cartas seguro que acompañaba. Esa época pasada, de mi pueblo y de su gente, mi padre me la contaba, y me asaltó de repente una profunda tristeza. Hoy estás sola, muy sola, desgastada y sin belleza. Claro. La nostalgia de lo que fue, ¿no? Qué pérdida fuerte una estación para un pueblo. Totalmente. Todo. Yo creo que sí. Una de las tantas pérdidas que hemos tenido a lo largo de tantos años, y entre otras pérdidas también, tales como los tambos. También. Son pérdidas que ya no se van a volver a recuperar. El sector lácteo se fue diluyendo en los últimos 20 años, ¿no? Se fue concentrando en pocas manos, en grandes empresas. Más de 20 años ya que viene este problema que yo creo que es irreversible, porque tambo que se deshace no se vuelve a armar. Así que, bueno, el rubro nunca fue muy cuidado ni atendido, entonces es como que se concentra siempre en pocos, y esa es la realidad. Tremendo también lo que fue desmantelar todo eso, ¿no? Acá en la zona, entre Lobos y Navarros, había muchos tambos en su momento. Sí, siempre hubo, desde que yo recuerdo en esta zona, por ejemplo, para que te des una idea, sí. En la zona nuestra había una fábrica que nucleaba todos los tambos, y cuando mi papá tenía tambo, éramos más de 50 tambos. Un montón. Y ahora solo quedamos nosotros. Es como la resistencia, ¿no? Una cosa así. Tal cual, sí. Yo digo siempre, a la vez que, a ver, uno se crió en eso, y siempre fui agradecida de haber podido tener el trabajo en la casa y haber podido disfrutar de un montón de cosas a pesar del esfuerzo, pero es muy feo, a mí me resulta muy triste que se haya terminado todo eso, porque a lo largo de los años fui viendo primero cómo se empezó a despoblar el campo, porque en la zona donde yo vivía éramos más de 30 vecinos, y hoy quedan 4, 3, o sea, se ha ido, yo digo, a veces pienso en la contradicción, es muy contradictorio, ¿no? Cuanto más tenés, menos hay, es decir, vos tenés más comodidades en el campo, por ejemplo, tenemos luz, tenemos la posibilidad de tener gas, no de red, pero sí tenemos la posibilidad de tener un tubo, una garrafa o lo que fuera, tenemos internet, tenemos todo lo que podemos tener en una ciudad, sí. en cuanto a infraestructura y demás, y lo que nos falta es población, es decir,
es raro, porque en lugar de quedarse uno en el campo, la gente se va. Antes no había nada y la gente estaba en el campo, y hoy es todo lo contrario. Es una contradicción para mi gusto. Y quizás me atrevo a preguntarte si tiene que ver con que se cambió la producción, ¿no? Ahora como se produce más soja, no es necesaria tanta mano de obra, es decir, cambiaron también las producciones. Sin duda. Tiene que ver con eso. Para mi modo de ver, para mí fue uno de los factores. El más importante fue ese, el cambio. Es decir, para mi criterio, no quiero decir con esto que esté, pero es real. Tenga razón, simplemente mi opinión. La sojización fue uno de los motores, una de las cosas que llevó a esta situación, y también la falta de mano de obra, porque nadie quiere hacer un tambo. Claro. Por eso te digo que lo siento muy contradictorio, porque antes el tambo se hacía a mano y hoy el tambo se hace con una máquina. Entonces, ¿cómo puede ser que no encuentre gente que quiera hacer un tambo a máquina? Claro. Esas contradicciones que tenemos, ¿no? Sí, pasa en muchos sectores, pasa lo mismo. Sí, tiene que ver también con la dedicación que hay que tener a ciertos rubros como ese, ¿no? Sacrificado. Sí, totalmente. Sí. Tenés que estar permanentemente encima de todo y estar muy atento a todo y hacerlo bien, porque a ver, son trabajos que requieren atención específicamente, ¿viste? Y además está dando uno de los productos más importantes del consumo humano de acá del país. Totalmente. La leche y el trigo son dos cosas básicas. Claro, estamos hablando de lo más básico. Cualquier queso, cualquier lácteo, hasta la misma leche que tanto se cuestiona, ¿no? Los precios, que siempre también yo he hablado en su momento también con productores y decían, nada que ver el precio que le pagan al tambero del litro de leche y después lo que vos ves en la góndola. Ese abismo que hay entre esa cadena, la cadena que está en el medio, no es que es el tambero el que se llevó el rédito, que es el que se está sacrificando. Es verdad, no tiene nada que ver, de acuerdo o sea, el esfuerzo de la producción no se ve reflejado en el precio, por decirlo de alguna forma. Es decir, vos para esto tenés que reinvertir permanentemente, porque lo que ganás lo tenés que reinvertir en un montón de cosas, porque no es solamente hacer el tambo, tenés que pensar en sembrar, tenés que pensar alimentarlo. Hay un montón de cosas alrededor del tambo, para poder seguir manteniendo el ingreso, digamos, que obviamente, yo digo, eso una vez leí que en algunos países el producto, digamos, el tambero, o sea, el productor primario en este caso, se quedaba con el 40% del precio final en góndola, y en la Argentina jamás llegó al 20%. O sea, el 20%, no llegamos al 20% del producto final en góndola, en cuanto a precios. Y eso, por eso digo, eso también influyó, en ese momento influyó, cuando salieron todos los pools de siembra a alquilar, y alquilar a los valores que alquilaron, te estoy hablando hace más de 20 o 20 y pico, 30 años atrás, ahí fue cuando la gente se replanteó, bueno, a ver, yo alquilando el campo saco tanto y matándome con el tambo saco tanto. Entonces mucha gente decidió, estoy hablando de gente como nosotros, de que tenemos pequeñas propiedades, no estoy hablando de grandes extensiones de campo, estoy hablando de el pequeño productor, de pequeños campos y trabajo familiar, ¿me entendés? Sí. Nada, es muy interesante conocer todo lo que fue pasando, ¿no? Porque eso también conforman lo que vos pudiste plasmar en el libro. ¿De dónde venís? ¿Qué sentimientos te atraviesan? ¿Qué cosas te movilizan? Sin duda, sí. Es muy interesante escuchar
recordar también. Para muchos es recordar, pero para otros de otras generaciones es escuchar las cosas como fueron. Claro, yo creo que sí, porque por suerte yo digo, bueno, yo ya tengo 63 y puedo contar determinadas cosas, y además como fui siempre de preguntar todo, sé muchas cosas de antes. Ajá. Porque yo siempre fui de preguntar mucho, ¿viste? Y me acuerdo que mi mamá me decía, ¿pero para qué querés saber eso? Y yo le decía, porque quiero conocer. Claro, entonces, la curiosidad. Siempre me pasó, y yo digo, claro, siempre me pasó de querer saber, ¿viste? Todo lo que... Yo tengo un montón de anécdotas del pasado, y en esa poesía de la estación, por ejemplo, ahí es donde mi papá siempre me contaba, y aparte yo lo viví durante mi infancia. En la época que venían a los pueblos la gente del campo a traer la leche a la fábrica, venían en los carros. Y puedes contarnos, tenés el carro lechero también ahí entre los escritos del libro. El carro lechero, claro, yo también tengo ahí el carro lechero. Eso se lo hice, mira, se lo hice en realidad fue a un tío mío que tenía en la Blanqueada, que le decíamos el zurdo, un hermano de mi mamá. Uh-huh. Y fui al campo y me encontré con el carro que él utilizaba para ir a la fábrica, que yo me acuerdo que me quedaba en la casa con mis primas, en la casa de mi tío, en la Blanqueada, pasaba todas las vacaciones allá, como buena hija única siempre anduve por todas partes, y le escribí a mi tío, no en realidad acordándome de eso, ¿no? De toda esa época. Cuando vi el carro ahí arrumbado, yo automáticamente volví a mi casa y empecé, ¿viste? No sé cómo explicarte, me movilizó algo que dije, no, empecé a escribir, y escribí esto: carro lechero, ahí estás, ahí has quedado, en un rincón, arrumbado, cansado de tanto andar. Fue mirarte y recordar imágenes del pasado, imágenes que han quedado grabadas en mi memoria. Fueron parte de la historia de una infancia muy feliz. Yo conocí tu trabajo, eras el carro lechero. El zurdo con los aperos te ataba cada mañana, y a la fábrica llegabas con sol, viento o aguacero. Ahí estás, ahí has quedado, en un rincón, olvidado, cansado de tanto andar. Fue mirarte y recordar. Hermoso, ¿no? Rescatar esa memoria de los objetos. Muy, muy lindo. Sí, eso fue como un homenaje a una parte de la historia, ¿no? Porque esa es la realidad. Esas cosas hoy ya no se ven frecuentemente, porque solamente las vemos en un desfile, claro, o en un museo. Sí. Pero tengo un amigo en el campo acá que tiene una chata hermosa y que va y desfila con su familia, el Vasco Belacortú, y yo digo, esas cosas no se pueden dejar. Yo creo que tienen que seguir de alguna manera para que alguien las vea y sepan que existieron en algún momento y que se hizo eso en algún momento, ¿no? Gilda, lograste también dejarlas plasmadas en el libro, así que vamos a recordarle a quienes nos están escuchando que este viernes 11 de octubre a las 7:30 de la tarde están todos invitados a la Biblioteca Popular Héroes de Malvinas a la presentación de Con los colores del alma, este primer libro de Gilda, que es con entrada libre y gratuita, y que pueden venir a compartir un lindo momento, a escuchar estas historias y a escuchar los sentimientos que ella expresa, ¿no? Recién escuchábamos de fondo un tero también que te estaba rondando. Es hermoso. Como... Sí, acá tengo de todo. Tengo tero, tengo un hornadito que anda caminando cerca mío, que no lo podemos ver, pero que él está presente. Hermoso. Sí, tenemos de todo acá. Así que si Dios quiere los esperamos el día viernes a las 7:30 de la tarde en la Biblioteca Héroes de Malvinas, y bueno, nos encontraremos ahí. ¿Cómo estás en eso? ¿Estás con muy linda expectativa, con ansiedad, con nervios? Acá se te escuchó lo más bien, tranquila. Y sí, un poco de todo, porque para mí es una experiencia nueva, o sea, yo nunca hice esto, es la primera vez.
En realidad, soñar, siempre soñé un montón de cosas y fui haciendo de a poco lo que fui soñando, digamos. Cuando empecé a pintar, me acuerdo que íbamos al taller de Sancho y yo iba con una prima mía y yo empecé, vamos a hacer una exposición. Vamos a hacer mi prima me dice, no, yo la voy a hacer. Hice una exposición de cuadros. Cuando tuve suficientes cuadros, hice una exposición. Y ahora igual. Una amiga mía de Lobos, Adriana Ceni, siempre me decía, tenés que publicar. ¿Te parece? Decía yo, sí, bueno, empezaba a soñar y después lo cumplí. El tiempo pasa, pero se cumple. Buenísimo, Gilda. Bueno, alguien que te va a estar acompañando es Alicia Albanesi también, que la conocés con el tiempo. Sí. Eso es lindo también, reencontrarse en los caminos. Totalmente, porque Alicia era de Elvira, del pueblo que sigue a Carboni, y no nos conocimos cuando éramos jovencitas, pero la vida nos cruzó en Lobos en un determinado momento y ella me invitó a su casa, charlamos, nos hicimos amigas y leíamos poesía precisamente juntas y pasábamos muy lindas tardes mateando y leyendo, así que desde ya pero muy contenta de que Alicia haya aceptado esta propuesta y la verdad que un honor para mí. Hermoso. Que ella me acompañe. Bueno, y una alegría también que hayas elegido Luminosa Ediciones para hacer realidad el libro, así que vamos a estar con vos ahí acompañándote, disfrutando de esta primera entrega, compartiendo con la gente linda que te va a estar acompañando. Mucha buena repercusión, buena onda te tiraron, Lo sentís eso ya. Bueno, sí, agradezco, la verdad que agradezco a todos y si Dios quiere nos encontraremos el día viernes. Gilda, un abrazo grande, gracias. Nos vamos con la canción que te gusta, la del arrebato. Bueno, buenísimo. Ya la estamos escuchando. Muchas gracias. Hasta el viernes. Hasta el viernes.